Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola. Vamos a desmontar algunas ideas preconcebidas sobre la evolución de los caballos. Tenemos un libro fascinante sobre la historia de la vida a través de los fósiles. Y créeme, la historia de los caballos es mucho más compleja. Sí. E intrigante de lo que podíamos pensar. Desde luego. ¿Listos para descubrir algunos secretos sorprendentes sobre estos majestuosos animales? Por supuesto. Y empecemos con un bombazo, que seguro que más de uno le deja con la boca abierta. Cuando Colón llegó a América, no había caballos. ¿En serio? Los caballos que vemos hoy en día en el continente americano fueron introducidos desde Europa. Espera, ¿en serio? Siempre he asociado a los caballos con el paisaje americano, especialmente con las imágenes del salvaje oeste y los nativos americanos a caballo. Es alucinante pensar que esa imagen icónica es en realidad un producto de la historia reciente. Exacto, es una muestra de cómo incluso las cosas que nos parecen más evidentes pueden tener una historia oculta y llena de sorpresas. Imagina el impacto que tuvo la llegada del caballo en las culturas nativas americanas, su forma de vida, su manera de cazar, de guerrear. Todo cambió radicalmente. Claro. La introducción del caballo debió de ser una auténtica revolución para ellos. ¡Qué fascinante! Y hablando de descubrimientos sorprendentes, ¿qué me dices de los hallazgos de fósiles de caballo en América? ¿Cómo encajan en esta historia? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Resulta que William Clark, de la famosa expedición de Lewis y Clark, encontró fósiles de caballo en Kentucky. Un descubrimiento que desafió la idea de que los caballos se originaron en Eurasia. Increíble, ¿verdad? Un simple fósil puede cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Y no fue el único hallazgo. Charles Darwin, durante su viaje en el Beagle, también encontró fósiles de caballo en Argentina, junto a restos de gliptodontes, unos mamíferos gigantes extintos que parecían armadillos. Es como si cada descubrimiento fuera una pieza de un puzzle gigante que nos ayuda a reconstruir la verdadera historia de la evolución de los caballos. Precisamente, estos hallazgos fueron claves para empezar a desentrañar el verdadero origen y la evolución de los caballos, una historia que nos lleva millones de años atrás en el tiempo. Y si hablamos del pasado remoto, tenemos que hablar de los ancestros de los caballos, ¿no? ¿Cómo eran esos primeros caballos? ¿Se parecían en algo a los que conocemos hoy en día? Prepárate para otra sorpresa. Los primeros caballos eran increíblemente pequeños. Pequeños. Imagínate un animal del tamaño de un perro pequeño. Nada que ver con los imponentes caballos que estamos acostumbrados a ver. Hablamos de animales como el Eohippus, que vivieron hace unos 55 millones de años. ¡Wow! ¿Qué cambio tan radical han experimentado a lo largo de la evolución? ¿Te imaginas a un caballo del tamaño de un perro compitiendo en el hipódromo? Sería una carrera bastante peculiar, en lugar de las extensas praderas que asociamos con los caballos. Estos ancestros vivían en densas junglas, su pequeño tamaño, sus 4 dedos en las patas delanteras y sus dientes de corona baja. Todo estaba adaptado a ese entorno selvático del Eoceno. Es como ver el antes y el después de una transformación increíble. Pero espera, has mencionado a Eohippus. No había cierta confusión con su nombre. Recuerdo haber leído algo sobre eso. Tienes razón. El nombre Eohippus fue muy popular durante mucho tiempo, pero luego se impuso el término Eracotherium. Sin embargo, las investigaciones más recientes han recuperado el nombre Eohippus para algunas especies, e incluso se han añadido nuevos géneros, como Cifrippus, Mininaeas y Arenahippus. Madre mía, qué lío. Parece que incluso los científicos tienen sus debates a la hora de clasificar y nombrar estas criaturas prehistóricas. Es normal, la ciencia está en constante evolución. Y a medida que se hacen nuevos descubrimientos, nuestra comprensión del pasado también cambia. Lo importante es mantener la mente abierta y estar dispuestos a adaptar nuestras ideas a la nueva evidencia. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo a la evolución de los caballos, me surge una duda. ¿Fue un proceso lineal? ¿Como una línea recta que va desde el Eohippus hasta los caballos modernos? ¿O hubo algún giro inesperado en el camino? Olvídate de líneas rectas, la evolución de los caballos se parece más a un árbol con múltiples ramas, algunas que se extienden y otras que se cortan. En lugar de una progresión simple y directa, es un proceso mucho más complejo y fascinante. Tiene sentido, la naturaleza rara vez sigue caminos rectos. ¿Y qué nos puedes contar sobre la relación de los caballos con los tapires y los rinocerontes? ¿Tenían algo en común estos animales aparentemente tan diferentes? Más de lo que te imaginas. Pertenecen a un grupo llamado perisodáctilos, que se caracteriza por tener un número impar de dedos en las patas. Y lo más sorprendente es que los primeros caballos tapires y rinocerontes eran increíblemente similares. Compartían un ancestro común. No me digas. Es difícil imaginar que un caballo y un rinoceronte puedan tener un ancestro en común. ¿Y cómo es posible que un grupo ancestral tan similar haya dado lugar a descendientes tan diversos? Ahí está la magia de la evolución. Lo llamamos divergencia evolutiva.
A partir de un único ancestro, la selección natural y otros factores pueden moldear los descendientes de formas muy distintas, adaptándolos a diferentes entornos y estilos de vida. Entiendo. Es como si la evolución fuera un artista que a partir de un mismo bloque de arcilla puede crear esculturas completamente diferentes. ¿Y podrías darnos un ejemplo concreto de esta divergencia evolutiva en el caso de los caballos y sus parientes? Claro. Piensa en cómo el ancestro común de los perisodáctilos se ramificó. Algunos descendientes como los caballos evolucionaron para la velocidad en las llanuras abiertas, con patas largas y un solo dedo, mientras que otros como los tapires se adaptaron a la vida en los densos bosques, con cuerpos robustos y varios dedos para una mayor estabilidad en terrenos irregulares. Esa es la divergencia evolutiva en acción. Qué interesante. Es increíble cómo la evolución puede dar lugar a tanta diversidad a partir de un origen común. Y hablando de orígenes, ¿cuándo y dónde apareció ese ancestro común de los perisodáctilos? ¿Tenemos alguna pista sobre su ubicación en el mapa del mundo prehistórico? La respuesta nos lleva a un viaje a Mongolia. Allí se descubrió un fósil llamado Radinskia, que data de hace unos 57 millones de años. Este hallazgo retrasa el origen de los perisodáctilos a Asia. O sea que los caballos y sus parientes no se originaron en América, sino que migraron desde Asia. ¿Y cómo sabemos que Radinskia es el ancestro de los caballos? ¿Qué características lo delatan? Radinskia comparte una serie de características clave con los primeros caballos, como la forma de sus dientes y la estructura de sus patas, aunque era mucho más pequeño que los caballos modernos. Su anatomía nos indica que estaba en el camino evolutivo que eventualmente daría lugar a los equinos. Fascinante. Entonces tenemos a estos pequeños ancestros de los caballos en Asia, y de alguna manera millones de años después los encontramos en América del Norte. ¿Cómo se produjo esa migración? Atravesaron un puente terrestre. Exacto. Durante el Eoceno existía una conexión terrestre entre Asia y América del Norte a través del estrecho de Bering, lo que permitió a los ancestros de los caballos, junto con otros animales, migrar entre los continentes. Imagina a estos pequeños herbívoros aventurándose a través de este puente terrestre, explorando nuevos territorios y adaptándose a nuevos entornos. ¡Qué aventura tan épica! Y una vez en América del Norte, ¿qué sucedió? Empezaron a diversificarse y a evolucionar hacia los caballos que conocemos hoy en día. Precisamente. América del Norte se convirtió en un escenario evolutivo clave para los caballos. A medida que se adaptaban a los diferentes hábitats y a las presiones de la selección natural, fueron surgiendo nuevos linajes, cada uno con sus propias características y adaptaciones. ¿Y podrías contarnos un poco más sobre esa diversificación? ¿Qué tipo de caballos surgieron en América del Norte? ¿Eran todos similares a los caballos modernos? Para nada. La fauna equina de América del Norte fue increíblemente diversa. Surgieron linajes con diferentes tamaños, formas y adaptaciones. Hubo caballos pequeños y ágiles como el Mesohippus, que se movían con rapidez entre los árboles, y otros más robustos como el Merichippus, que se adaptaron a las llanuras abiertas y al consumo de hierba. Es asombroso pensar en la variedad de caballos que existieron en América del Norte. Y algunos de estos linajes acabaron extinguiéndose. Desafortunadamente sí, no todos los linajes de caballos tuvieron la misma suerte. A lo largo de millones de años, algunos se extinguieron, mientras que otros continuaron evolucionando y diversificándose. Es una pena pensar en todas esas especies perdidas. ¿Y qué hay de los caballos que sobrevivieron? ¿Cómo se adaptaron a los cambios en el entorno y a la competencia con otras especies? Para sobrevivir, los caballos tuvieron que desarrollar una serie de adaptaciones clave. Una de las más notables fue el cambio en su dentadura. Los primeros caballos como el Eohippus tenían dientes adaptados para comer hojas y frutos blandos. Pero a medida que los pastizales se extendieron a los caballos, tuvieron que adaptarse al consumo de hierba, un alimento mucho más duro y abrasivo. ¿Y cómo se produjo esa adaptación dental? ¿Sus dientes se volvieron más fuertes y resistentes? Exactamente. Los dientes de los caballos evolucionaron para tener coronas más altas y superficies de masticación más complejas, con crestas y valles que les permitían triturar la hierba de manera eficiente. Además, sus mandíbulas hicieron más robustas para soportar la fuerza necesaria para masticar este tipo de alimento. Es increíble cómo la evolución puede moldear hasta el más mínimo detalle de la anatomía de un animal para adaptarlo a su entorno y a su dieta. ¿Y qué hay de sus patas? También experimentaron cambios significativos. Por supuesto. Las patas de los caballos también sufrieron una transformación radical a lo largo de la evolución. Recuerda que el Eohippus tenía 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras. Y eran relativamente cortos. Sí, y me imagino que no eran muy veloces con esa configuración. Exacto. A medida que los caballos se adaptaron a la vida en las llanuras abiertas, sus patas se alargaron y el número de dedos se redujo. Hasta llegar al único dedo que tienen los caballos modernos, ¿verdad? Correcto. Esa reducción del número de dedos, junto con el desarrollo de un casco robusto, les permitió alcanzar velocidades impresionantes y soportar el impacto de la carrera en terrenos duros.
Es como si la evolución hubiera optimizado cada parte de su anatomía para convertirlos en máquinas de correr perfectas. ¿Y qué papel jugó la velocidad en la supervivencia de los caballos? La velocidad era crucial para escapar de los depredadores, que también estaban evolucionando y volviéndose más rápidos y eficientes. En las llanuras abiertas no había muchos lugares para esconderse, por lo que la velocidad era la mejor defensa. Es una verdadera carrera armamentística evolutiva. Depredadores y presas evolucionan juntos, cada uno impulsando al otro a ser más rápido y astuto. Y los caballos, con su increíble velocidad y resistencia, se convirtieron en uno de los corredores más exitosos del reino animal. Exacto. Y esa capacidad de correr a gran velocidad les permitió no solo escapar de los depredadores, sino también recorrer grandes distancias en busca de alimento y agua, lo que les dio una ventaja significativa en un entorno cambiante. Es fascinante cómo cada detalle, desde los dientes hasta las patas, jugó un papel crucial en la evolución de los caballos. Y todo esto gracias a la implacable fuerza de la selección natural. La selección natural es la gran escultora de la vida. Actúa sobre las pequeñas variaciones que existen en una población, favoreciendo a aquellos individuos con rasgos que les dan una ventaja en su entorno. Y con el paso de millones de años, esas pequeñas ventajas pueden dar lugar a cambios drásticos, como la transformación de un pequeño habitante de la jungla en el majestuoso caballo que conocemos hoy. Es una historia épica de migración, adaptación y supervivencia, que nos muestra el poder de la evolución para moldear la vida en la Tierra. Pero aún hay un capítulo importante que falta en esta historia: la extinción de los caballos en América del Norte y su posterior reintroducción. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este misterioso episodio? Pues sí, es una historia llena de giros inesperados. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se expandieron los caballos a otros continentes y se extinguieron en América del Norte? Es la pregunta del millón. Prepárate para otra sorpresa. Resulta que los caballos se extinguieron en América del Norte durante el Pleistoceno hace unos 12.000 años. Se extinguieron. Pero si luego los vemos por todas partes en América. Exacto, ahí está la clave. Los caballos que vemos hoy en América no son descendientes de aquellos que evolucionaron en este continente. Son descendientes de los caballos que fueron traídos de Europa por los conquistadores españoles en el siglo XV. O sea que los caballos hicieron un viaje de ida y vuelta. Se originaron en Asia, migraron a América, se extinguieron aquí y luego volvieron gracias a los europeos. Es alucinante. Es una prueba más de que la historia de la vida en la Tierra está llena de migraciones, extinciones y recolonizaciones. Y los caballos son un ejemplo perfecto de cómo los eventos históricos pueden influir en la distribución de las especies. Totalmente. Pero volviendo a la diversificación de los caballos en América del Norte, ¿qué tipo de especies surgieron durante ese periodo? ¿Eran todos parecidos a los caballos modernos? No, para nada. La fauna equina de América del Norte fue increíblemente diversa. Surgieron linajes con diferentes adaptaciones, desde caballos pequeños y ágiles hasta especies gigantescas como el Equus giganteus, que podía llegar a pesar más de 1 tonelada. 1 tonelada. Eso es más que un coche pequeño. Imagínate la impresión que debió causar ver a estos gigantes pastando en las llanuras. Es una lástima que no podamos verlos en la actualidad. Una verdadera lástima. ¿Y qué pasó con toda esa diversidad? ¿Por qué se extinguieron los caballos en América del Norte? ¿Fue un evento catastrófico o un declive gradual? Esa es una pregunta que aún intriga a los científicos. Hay varias hipótesis, pero ninguna ha sido confirmada con total certeza. Algunos creen que la llegada de los humanos al continente pudo haber influido en su extinción, ya sea por la caza excesiva o por la introducción de enfermedades. Tiene sentido. Los humanos hemos tenido un impacto significativo en la fauna de muchos lugares del planeta. Otros apuntan a factores climáticos como la causa principal. El final del Pleistoceno fue una época de grandes cambios climáticos con fluctuaciones en la temperatura y la humedad que pudieron afectar a la disponibilidad de alimento y hábitat para los caballos. Es posible que una combinación de factores haya llevado a su desaparición. Es un recordatorio de que la vida en la Tierra es frágil y está sujeta a los caprichos del clima y de otros eventos impredecibles. Exacto. Pero lo importante es que gracias a los fósiles podemos reconstruir la historia de los caballos y comprender su increíble viaje evolutivo. Desde un pequeño habitante de la jungla hasta el majestuoso animal que conocemos hoy, los caballos nos enseñan sobre la adaptación, la diversidad y la resiliencia de la vida. Ha sido una inmersión fascinante. Hemos aprendido sobre sus orígenes en Asia, su migración a América, su diversificación, su extinción y su regreso a este continente gracias a los europeos. Una historia épica que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida en la Tierra y a maravillarnos con la capacidad de la evolución para moldear las especies a lo largo del tiempo. Y quién sabe qué otros secretos nos esperan en el registro fósil. Quizás en el futuro descubramos nuevas especies, nuevas migraciones y nuevos capítulos en la historia evolutiva de los caballos. ¿Te imaginas que dentro de unos años, gracias a nuevos descubrimientos, tengamos que reescribir por completo la historia de la evolución equina?
Sería increíble. Sería una señal de que la ciencia avanza y de que siempre hay más por descubrir. La paleontología, una ciencia llena de sorpresas. Y estoy seguro de que los caballos aún tienen muchas historias que contarnos. Totalmente de acuerdo. Así que mantengamos la mente abierta, la curiosidad despierta y sigamos explorando los misterios del pasado. Hasta la próxima inmersión.